Muy buenas a todos. Bueno, yo soy Elisa, contratada predoctoral en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Sevilla y voy a hablaros sobre la ausencia y el cuerpo, relaciones personales en tiempos de pandemia. Dividiré la pequeña conferencia en tres apartados y vamos a empezar por una introducción acerca de la ausencia y la virtualización. Mi intención en este ratito será reflexionar con vosotros acerca de las relaciones personales en estos tiempos de pandemia, ¿no? Vamos a partir de la idea de que dichas relaciones están marcadas por dos acontecimientos fundamentales. Por un lado, la obligada ausencia del otro, fruto del distanciamiento social, y por otro, la virtualización o digitalización del otro como alternativa a los encuentros cara a cara. Ambos fenómenos, ausencia y virtualización o digitalización, ponen sobre la mesa un mismo asunto, el lugar que ocupa el cuerpo presente en las relaciones interpersonales y la consecuente sensación de carencia ante su falta. Por tanto, el hilo conductor de mi ponencia será cómo altera esta pandemia nuestra presencia corpórea ante el otro, cómo altera la experiencia del otro, fundamentalmente como otro con cuerpo. En primer lugar, resulta fundamental que nos detengamos brevemente en el fenómeno de la ausencia. No se debería confundir el significado de este concepto y caer en la tentación de creer que se trata de lo opuesto a la presencia. El filósofo Jean-Paul Sartre, en su famosa obra El ser y la nada, dice que sería imposible definir el ser como una presencia, puesto que la ausencia desvela también al ser, ya que no estar ahí es también ser. Pone así de manifiesto que presencia y ausencia son determinados y distintos modos de ser. En este contexto es muy apropiado el concepto del filósofo Martin Heidegger de desalejamiento. Desalejar para Heidegger es eliminar la lejanía, pero no en un sentido geográfico, sino en un sentido existencial. Este concepto es fundamental porque, bueno, Heidegger considera al existente como aquel que construye su mundo desalejando, ¿no? Haciendo próximo lo que en un principio le es extraño. Así es como el existente construye su realidad, ¿no? La tecnología se convierte en estos días en la gran aliada del desalejamiento, en tanto nos acerca lo distante y lo ausente. Precisamente lo que trata de hacer el existente mediante el desalejamiento es entablar relaciones a pesar de la ausencia. La importancia que comporta el modo de ser de la ausencia para esta investigación radica en que ella pone de manifiesto con más claridad esta capacidad de trascender el espacio físico. Podemos hacernos presentes en la ausencia. El fenómeno de la virtualización, como podemos intuir, está íntimamente ligado al de la ausencia. Y es necesario hilar fino respecto a este concepto de virtualidad. Se define virtualidad como lo opuesto a lo real, lo ilusorio, la representación o lo no presente. Y de todas estas características, la que aquí cobraría más protagonismo sería esta última, ¿no? De manera que podemos tomar lo virtual como lo no presente, lo ausente a nivel físico. En definitiva, podemos entender lo virtual como lo que no tiene cuerpo. Habría que recordar que el ser humano convive con lo virtual desde el origen de los tiempos. El recuerdo, la fantasía son también formas de virtualidad. La diferencia entre esta presencia originaria de lo virtual y la presencia de lo virtual hoy radica en las formas de virtualidad, o más aún en la invasión de lo virtual, la colonización de lo virtual a través de la digitalización. En este sentido es muy interesante la diferencia que propone el profesor Martín Curiel entre mundo virtual y mundo digitalizado, a partir de la cual indica que la expresión realidad virtual hoy día se ha fijado como sinónimo de una realidad digitalmente sintetizada por computación. La realidad virtual digitalizada se caracteriza precisamente por esta ausencia de cuerpo. El cuerpo, proponemos aquí, aún tiene un poder de convocatoria que provoca frustración en el mundo de lo virtual sin cuerpo. Abrimos así el primer apartado de la ponencia, la cruda nueva normalidad, un mundo sin abrazos. Es inevitable reflexionar sobre las carencias que implica la soledad del aislado o del que es privado del contacto frecuente, desenfadado, comprometido o cotidiano con el otro. Hemos sido privados de los abrazos. La imposibilidad o la dificultad para abrazar desemboca en soledad,
Una soledad que se da en múltiples formas y versiones. Una soledad ante la ausencia del otro en su forma más próxima. El filósofo Byung-Chul Han afirma que sin la presencia del otro, cito, la comunicación degenera un intercambio de información. Las relaciones se reemplazan por conexiones y así solo se enlaza con lo igual. La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Nuestro objetivo en este primer apartado será, por un lado, la reflexión sobre el fenómeno del aislamiento y la soledad, y por otro, la reflexión sobre la importancia del cuerpo en las relaciones interpersonales. El confinamiento recientemente sufrido dio paso a una desescalada que se vivió, todos lo sabemos, con una impaciencia y una ansia que nos invitan a pensar sobre esta nueva posibilidad de salir y cómo vivimos esa posibilidad de salir, de estar en lo abierto. En su colosal trilogía titulada Esferas, Esferas 1, 2 y 3, Peter Sloterdijk propone la esfera como diseño morfológico existencial. La esfera, en toda su forma, burbujas, globos y espumas, dirá él, se constituye como el espacio-equilibrio del existente, la intimidad y el cobijo, pero también la posibilidad de estallido y de apertura. Así, en la propuesta de Sloterdijk, el existente es el ser recogido sobre sí, que tiene la capacidad de abrirse a. Sin embargo, dice Sloterdijk, la esfera puede experimentarse bajo un diseño espacial opuesto, la posibilidad de la implosión. Cito un pequeño fragmento de su obra. Dice, la experiencia fundamental de la depresión, dice, las paredes se han colocado tan cerca que en el ámbito definido por ellas resultan imposibles movimientos razonables. Para los deprimidos, el círculo es una forma que encierra. Lo que tenía que haber proporcionado cobijo se cierra como un muro carcelario en torno a la vida individual y aislada. Quien es atrapado por la depresión está condenado a la pobreza de mundo, puesto que para él se detiene el viaje y el horizonte implosiona. Es tiempo de trabajar en los espacios existenciales personales. El nuevo escenario mundial, condicionado por la mayor crisis sanitaria de todos los tiempos, nos obliga a repensar el concepto de hogar como una de esas primeras esferas, uno de los primeros espacios en torno de protección y lanzadera. El hogar confinado puede atesorar horizontes y puede estrecharse angustiosamente. Comprendamos bien la dimensión estructural existencial de la esfera, de la posibilidad de apertura y aislamiento. Pues igual que podemos ser libres en espacios cerrados y ser próximos en la lejanía o en la ausencia, también corremos el riesgo de permanecer encerrados aún en los espacios abiertos. Lo que tratamos de hacer aquí es repensar conceptos cotidianos como el espacio o la distancia, no ya en términos geográficos, sino en términos de espacios existenciales. Podemos estar próximos estando en soledad y podemos explosionar, ampliar horizontes, abrir mundos estando en aislamiento. Podemos estar solos en medio de la multitud y podemos continuar encerrados en la más amplia extensión. Aprovechemos esta oportunidad, por tanto, para revisar los espacios vividos, los abiertos y los cerrados, para ser capaces de ir más allá de los muros, para apreciar más que nunca la libertad, para crear libertad donde parece que escasea, para comprender que esta, como la experiencia de la soledad, no depende del espacio geográfico, sino del espacio existencial que seamos capaces de construir. En los distanciamientos provocados por la pandemia, las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, han acudido a nuestra ayuda para actuar como vínculos con el otro. A través de la pantalla se nos ha permitido aún ver al otro. Y sin embargo, las variadas soluciones ofrecidas por las TICs para comunicarnos con nuestros seres queridos en los tiempos más duros del confinamiento no impidieron nunca el dolor de la ausencia. Parecería que el amor al otro está fuertemente ligado a su presencia corpórea y la relación en ausencia o relación a distancia está condenada siempre a la frustración, porque parece no puede haber un encuentro sin cuerpo. El acontecimiento del encuentro solo puede venir de la presencia del cuerpo como límite, y en tanto límite, condición de posibilidad de unión. Hay todavía demanda de presencia. Aún prevalece una idea o una intuición de esa unidad psicofísica entre una interioridad y una exterioridad, ese cuerpo que se extraña. Hoy por hoy pedimos cuerpo. Mientras podamos comprender este deseo, mientras haya frustración en la imposibilidad del contacto, estaremos ligados al cuerpo y su ausencia será dolorosa.
Abrimos así el segundo apartado de la conferencia, Proximidad en la lejanía, un rayo de esperanza. El reciente confinamiento sufrido debido al COVID-19 trajo tiempos de incertidumbre, de calles vacías y casas de locos. Tras el forzoso, ineludible, responsable e histórico aislamiento que hemos sufrido, y siendo conscientes de los posibles aislamientos venideros, preguntémonos, ¿cuántas veces la cercanía encubre la proximidad? A veces solo en la distancia logramos valorar o apreciar de veras aquello que teníamos cerca. Quizá esto sea lo que constituye el hecho de que extrañar sea en ocasiones la mejor manera de valorar. Ya sabemos que en esta era en la que continuamente estamos allí, estando aquí, centrados, lo cercano no siempre garantiza proximidad. Por tanto, podemos apostar por aprovechar la lejanía, la distancia, para buscar la proximidad olvidada y confundida con contigüidad. Heidegger considera que el Dasein, que el existente, se caracteriza por su tendencia a la cercanía. Esa tendencia a la cercanía se traduce en que el ser humano es, de alguna manera, esencialmente desalejador, es decir, tiende a la cercanía a través del desalejamiento, de la contracción de la distancia. En la actualidad se ha confundido cercanía como distancia y cercanía como presencia, es decir, se ha confundido cercanía y proximidad, pues a través de las nuevas tecnologías de la comunicación se ha ganado en la primera, en la cercanía, pero perdiéndose o pudiendo perderse quizá en la segunda, en la proximidad. Una de las claves para pensar esta diferencia sería preguntarse si la cercanía provoca o implica proximidad. Nuestra era, la era por excelencia del desarrollo tecnológico comunicacional, representa el apogeo de esa supresión de toda posibilidad de lejanía de la que hablaba Heidegger. Los nuevos medios de comunicación, siendo sin duda alguna Internet el más relevante de ellos, hacen posible la continua y total cercanía de todos con todos. Estas nuevas tecnologías emergen como recursos para cubrir una expectativa básica, la de acercarlo todo. Nos encontramos en nuestro tiempo así ante una tecnología del desalejamiento. Recorremos distancias sin necesidad de movernos, venciendo de alguna manera la distancia espacial. Es en este contexto en el que surge la diferencia entre cercanía y proximidad. Ya no es necesaria la cercanía para que se produzca la proximidad. Numerosos recursos tecnológicos nos permiten hacernos presentes en la distancia y hacernos presentes en la ausencia. La cuestión es, por tanto, que si bien no es necesario acercar para aproximar, siendo posible así que lo lejano sea próximo, en ocasiones da la impresión de que la cercanía no parece ser suficiente para producir proximidad. Es decir, que lo cercano físicamente puede en ocasiones mantenerse en una lejanía existencial. Se pone de manifiesto de nuevo lo que ya comentábamos en el primer apartado. Igual que uno puede ser libre en un espacio cerrado, puede sentirse solo en medio de la multitud, puede no ser próximo en la cercanía, puede ser próximo en la distancia. De la misma manera que lo cercano no garantiza proximidad, pensemos en la traidora rutina que invisibiliza y desdeña, lo lejano, lo que se extraña, puede provocar proximidad. Ausencia y extrañamiento, distancia y lejanía, se convierte así en vías de proximidad. Emerge la proximidad entonces no como cercanía geográfica, sino como cercanía existencial, como contacto auténtico o profundo con las cosas y con los otros. La proximidad, por tanto, puede darse en la distancia o en la cercanía, siendo de hecho la distancia un buen recurso para activar la proximidad. En ocasiones necesitamos alejarnos de las cosas para volver a reencontrarnos con ellas. Es necesario repensar el fenómeno de la reclusión vivida y experimentada en diferentes niveles desde el inicio de la pandemia. Reclusión para conectar con uno mismo, para recogerse sobre sí, para ensimismarse. Reclusión para redescubrir a los que tenemos siempre cerca, pero no siempre próximos. Reclusión para descubrir que en la lejanía podemos ser próximos. Así que en dicha reclusión, en el distanciamiento, en estas obligadas distancias de seguridad que nos alejan de aquellos a quienes siempre abrazamos, sin ser conscientes de cuán necesarios eran esos abrazos, mantengámonos conectados, estemos en contacto, para abrazarnos en una posible y necesaria proximidad en la lejanía. Que el abrazo próximo existencial en la distancia nos prepare para el abrazo carnal, venidero y ansiado en estos tiempos de inquietud en la quietud. Que estos tiempos de espera sean tiempos de esperanza.
La idea era en este ratito reflexionar sobre las posibilidades de ese modo de ser que es la ausencia por un lado, ausencia como calvario de un existente que aún demanda abrazo, caricia y cuerpo, y por otro, ausencia como oportunidad para tomar conciencia de en qué consiste realmente la proximidad, puesto que la proximidad no depende de la cercanía, tampoco depende de la lejanía. Esta sería medio o lanzadera útil en ocasiones para recordarnos cómo funcionan las distancias existenciales. Así, el fenómeno del confinamiento habría de poder verse también como una oportunidad para distanciar y aproximar, reconociendo, sin embargo, el encuentro cara a cara como culmen de la proximidad. Termino aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que todos estéis bien. Y muchísimas gracias por hacerme partícipe de este magnífico congreso.